Bueno, ahora sí estamos listos para empezar. A ver, el señor Ayala, Presente. Valdeón, Presente, Inge. Bastidas, Presente, Inge. Caicedo, Presente, Inge. Crow, Presente, Inge. Cuesta, Presente, Inge. Dávila, Presente, Inge. Endara, Presente. Fernández, Presente, Inge. González, Presente, Inge, buenas tardes. Guanochanga, Presente, Inge. Guanotuña, Presente, Inge. Jumbo, Presente, Inge. Loor, Presente, Inge. Miranda. Señor Miranda, ¿está por ahí? Presente. Muñoz, Presente, Inge. Naranjo, Presente. Noguera, Oña, Presente, Inge. Padilla, Presente, Inge. Paz, Presente, Inge. Pazmiño, Presente, Inge. Pila, Presente, Inge. Villajo, Presente, Inge. Puente, Presente, Inge. Reynoso, Presente, Inge. Saavedra, Presente, Inge. Zarzosa. Señor Zarzosa. No. Tipantaxi, Presente, Inge. Tuapanta, Presente, Inge. Zamora. Señor Zamora. Zúñiga, Presente, ingeniero, disculpe. Zamora Sí, presente. y Zúñiga. Presente, Inge. Bueno, entonces, como se pudieron dar cuenta, ya está colocada lo que sería la guía básicamente del trabajo que se está proponiendo, ¿cierto? Básicamente, como dice ahí claramente, es un medidor de temperatura a partir de un sensor semiconductor, ¿sí? Ya sea el LM35 o el AD590, ¿sí? La diferencia, el uno tiene una variación de voltaje proporcional a la temperatura. Nótese que las características nos dice una variación, recuerden, de 10 milivoltios por cada grado centígrado en un determinado rango de temperatura, ¿cierto? Creo que de menos 55 a 150. Entonces, ustedes a partir de este sensor, es una señal un poco pequeña, deberían, o sea, tienen varias opciones, ¿cierto? Una de las opciones, por ejemplo, podría ser a través de lo que es la electrónica analógica, construir un pequeño amplificador, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está, por ejemplo. Ya. Nótese que aquí tenemos es como un transistor pequeñito, ¿sí? Sí, en electrónica ustedes se han transistores, FETs operacionales y todo. Este es el elemento, un LM335, tiene sus terminales el de entrada, donde se conecta el voltaje de alimentación, me parece que llega hasta los 40 voltios, la parte de salida y la parte de tierra, ¿sí? En este caso, nótense que lo que estamos es, como la señal es pequeña, estamos conectando con un amplificador, ¿sí? Y por cierto, este tipo de amplificador, ¿cuál es? ¿Inversor o no inversor? Creo que no inversor. Sí vieron operacionales en electrónica, ¿cierto? Inversor. Está entrando por la entrada diferencial negativa hacia la fuente de la realimentación, por lo tanto es inversor. ¿De cuánto sería la ganancia? Aquí tenemos 66K para 2.2. ¿Cuánto sería la ganancia?
33 algo. Recuerden, la ganancia era ¿qué? La resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada más 1, me parece. ¿Sí? 31 más o menos. O sea, si entran aquí, por ejemplo, 10 milivoltios, a la salida de este amplificador tendríamos, ¿cuántos 10 milivoltios por 30? Son 30 milivoltios, 300, 3 amperios, ¿cierto? ¿O no? Son 10 milivoltios, 300 mil, sí, 3 amperios. ¿Ah? Y este voltaje, por ejemplo, podríamos directamente a un indicador. No, podríamos utilizar un conversor de voltaje a analógico digital de pronto. O utilizar una barrita de LEDs, como para hacerle bastante sencillo. La otra es que utilicen algún tipo de tarjeta, ¿cierto? Como un Arduino, por ejemplo, para procesar la señal. ¿Puede ir directamente? Podría ir, pero necesitamos colocar algo de circuitería. Pero nótese que finalmente esa es la idea, ¿cierto? A partir de este sensor, acondicionar la señal, ¿sí? Y visualizar, ¿ya? Tenemos que trabajar en la descripción de lo que es el circuito de entrada, si hicimos algún tipo de acondicionamiento, qué voltaje de alimentación y demás. Esta etapa de procesamiento, que aquí está hecha por medio de un amplificador, por ejemplo, ¿sí? O indicar cómo se acondiciona en otra tarjeta específica. Indicar cómo se hace el escalamiento, porque básicamente lo que vamos a hacer es eso, ¿cierto? Escalar la señal. Esa señal de milivoltios la vamos a través de una ecuación, la vamos a transformar en su temperatura equivalente. Y eso lo vamos a visualizar, ¿sí? Eso es importante porque cuando entremos a la parte de PLCs, en la mayoría de PLCs tienen entradas analógicas, ¿sí? Recuerden, las entradas analógicas pueden ser de voltaje o de corriente. También hay salidas analógicas. Pero, por ejemplo, en el caso de las entradas analógicas, hay módulos de escalamiento, ¿sí? Generalmente debemos escalar. Y para eso decimos cuál es el mínimo, cuál es el máximo, ¿sí? Incluso en los Siemens vamos a ver que hay un bloquecito, ¿cierto? El bloque está en función del número de muestras y el número de muestras está en función del número de bits que tiene o que maneja la entrada. Yo no sé si alguna vez han hecho eso en Arduino. En función del número de bits, ustedes determinan cuál es la precisión de la medición, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen 4 bits, ¿sí? Implica que ustedes tienen una precisión de 2 a la 4, 16, ¿sí? Me parece que el Arduino tiene una precisión de 10 bits, sería de 2 a la 10, para determinar entonces cuánto sería la escala, la precisión del sensor, es decir, cuántos pasos podría dar para la medición, ¿sí? O sea, todo elemento básicamente de este tipo tiene escalamientos para la entrada, ¿ya? En el Arduino lo pueden hacer por vía programación y en los otros ya vamos a ver que es por módulos, ¿sí? O simplemente en algunos casos solo ponemos, por ejemplo, si yo tengo una entrada de 0 a 10 voltios, por decir algo, yo digo, esos 0 a 10 voltios corresponden a un rango de menos 20 a 300 grados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nótense que lo que estamos haciendo es construyendo una curva de escalamiento para esa entrada analógica, ¿sí? Ya vamos tomando algo de práctica con este trabajo y después no va a ser tan complicado cuando entremos a la parte de PLCs, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo que se ha planteado? ¿Ya revisaron todos la guía y todo? ¿Hay dudas? ¿No? O sea, hice una pregunta. ¿El formato en el que debemos de redactar el informe es en el formato de informes de la universidad o puede ser cualquiera? ¿Y qué puntos nomás se debe abordar? Porque estaba revisando y no hay muchas cosas acerca de eso. Déjame revisar porque yo tenía unos formatos que enviaron de la universidad, pero no sé si se adapta exactamente al informe. Si es que no se adapta, yo les envío los puntos, pero inicialmente ya está definido básicamente el tema, ¿cierto? Es esta construcción del sistema de medición. Ustedes de pronto, como está definido un objetivo general, que es la construcción de este dispositivo de medición de temperatura, podrían añadir unos objetivos específicos, ¿cierto? Es decir, adaptación de la señal, por ejemplo, procesamiento de la señal, visualización de la señal, no sé. Nótese que en todo trabajo nosotros tenemos un objetivo general, ¿cierto? Pongamos un ejemplo, el curso que están tomando, por ejemplo, ¿sí?
¿Cuál es el objetivo del curso? Bueno, aparte de lo que está en la guía, que decíamos que ustedes tengan las habilidades para poder reconocer diferentes elementos de un sistema de control y a su vez que tengan la capacidad de diseñar estos elementos, ¿cierto? Recuerden, en la guía están tanto los objetivos generales como los específicos, pero esos son básicamente los que se plantea o lo que espera la universidad, ¿cierto? De ofrecerles a ustedes. Pero en su lado personal, ¿cuál es su objetivo finalmente con la materia? ¿O para qué están tomando esta materia? O sea, ¿para qué toman la materia? ¿Cuál es el objetivo que tienen con tomar esta materia para poner el ejemplo? Podría ser comprender una lógica de programación en PLCs. No sé, se me ocurre eso. Bueno, eso es la parte de su formación, ¿cierto? Pero personalmente, o sea, para ser un poco concretos y directos, ustedes están tomando la materia y su objetivo es, bueno, aprender que es bueno y pasar la materia, probar la materia, ¿cierto? Porque no creo que nadie tome una materia en la universidad para perderla, ¿sí? ¿Ah? O sea, que la pierdan es otra cosa, pero nadie creo que se ponga como objetivo al principio del semestre, yo voy a coger esta materia y voy a perder la materia, ¿cierto? Su objetivo es pasar la materia, ¿sí? Obviamente aprendiendo y todo. Entonces, ese sería como el objetivo general. Los objetivos específicos serían asistir a clases, hacer las prácticas, presentar los trabajos, ¿sí? Pedir tutorías, no sé, o sea, cosas así, ¿cierto? O sea, nótese que para un objetivo general hay que plantear esos pasos, si lo vemos de esa forma, esos objetivos específicos, ¿sí? Es bueno ir tomando práctica con esto, porque si van a optar por la opción de trabajo de titulación, por la tesis, como dicen por ahí, es el primer paso, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes tomen la materia de plan de titulación, me parece que se llama, ya en el último semestre, el trabajo básicamente, el plan de titulación o de la materia que se va desarrollando en ese semestre es la elaboración del plan de tesis, ¿sí? Y ahí ustedes deben determinar un tema, deben poner la introducción y demás, pero una cuestión fundamental de un plan de tesis es determinar claramente el tema, ¿sí? Digamos que quieren hacer, no sé, diseñar un sistema de control y automatización para una empresa alimenticia, por ejemplo, ¿sí? Ya. Luego deben decir cuál es el objetivo, ¿sí? La implementación del sistema que permita controlar los procesos, por ejemplo. Y después deben definir esos objetivos específicos, ¿cierto? Hacer un análisis del proceso quizás, determinar cuál es el sistema de control o la plataforma de control más adecuada. Después ya podrían hacer todo la parte del diseño de control, el diseño de interfaces y finalmente la validación del sistema a través de pruebas, ¿sí? O simulaciones si no pueden construir el elemento. Ya, porque hay dos opciones incluso con eso, ¿cierto? Si construyen o implementan el sistema, eso se llama, a ver, dispositivo tecnológico, y si solo llegan al nivel de diseño y simulación, se llama proyecto técnico, ¿ya? Pero como ven, es importante eso, ¿cierto? Definir unos objetivos específicos, que es básicamente decir los pasos para llegar al objetivo general, ¿sí? Luego deberían determinar los materiales que han usado, deberían hacer un listadito de qué cosas utilizaron, aparte del LM35, ¿sí? Necesitarán resistencias, condensadores, operacionales, el display de salida, ¿ya? Siempre es importante poner qué utilizaron, ¿cierto? Qué elementos y qué equipos también, ¿sí? De pronto alguien por ahí utilizó un osciloscopio, un multímetro, lo que necesiten, generador de señal o eso. Y después deberían ir al procedimiento, ¿cierto? Hacer una descripción de lo que fueron haciendo, ¿sí? Etapa de entrada hicimos esto, en el controlador hicimos esto, en la etapa de salida hicimos esto, en la visualización hicimos esto, ¿ya? Pueden documentar, ¿cierto? Pueden, en estos tiempos, como estamos utilizando mucha tecnología, podrían poner algún tipo de diagrama, de plano, alguna imagen que sea importante. Incluso podrían hacer un pequeño video de cómo lo hicieron, muy resumido, ¿no? Si mandan un video de 1 hora, o sea, va a ser difícil subir a la plataforma y es tiempo para ver eso, pero como un resumencito, ¿cierto? De las cosas que hicieron bien editadito puede ser también útil como documento de respaldo. Y después deberían hacer algo importante, ¿cierto? Lo que son las pruebas, ¿sí? Porque recuerden que eh, tan importante como un diseño es hacer la validación, y la validación se hace
cuando tienen físicamente el prototipo, el elemento, haciendo pruebas, mediciones y demás. O también a través de simulaciones. O en algunos casos, primero se simula, se ve que todo esté bien, se valida el diseño y después ya se construye y se puede validar otra vez. ¿Ya? Y los datos obtenidos de las pruebas, a veces, bueno, no a veces, sino se necesita hacer un análisis, ¿cierto? A ver, yo tuve esta temperatura y medí con un termómetro otra temperatura. Hubo mucha diferencia. ¿Por qué será? ¿Será que no está bien hecho el circuito de entrada? ¿Será que no hice bien el escalamiento? ¿Sí? ¿Será que tuve un error en alguna otra parte de cableado, alguna cosa? ¿Sí? O sea, hay que comparar o validar de alguna manera o analizar los datos obtenidos. Y al final las conclusiones y recomendaciones si es que las hay. ¿Sí? Es más o menos la estructura de un informe. ¿Ya? Con todo, yo les voy a subir un documento adicional donde les indicaría todas estas cosas que les estoy diciendo ahora para que se guíen con eso para hacer el documento como tal. ¿Ya? Entonces recuerde que sería el informe para el día miércoles y una rápida presentación, como decía ahí, máximo 10 minutos para que muestren cómo quedó el prototipo el medidor, el día viernes de la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? De mi parte no, ingeniero. No, Inge. Bueno, entonces, igual. O sea, Inge, cualquier... una pregunta. O sea, ¿es usar conectar de esa manera o solo aplicar el uso del LM35? A ver, como les dije, de este elemento hay bastante literatura, ¿cierto? En el mismo datashed incluso hay algunas recomendaciones de circuito, ¿sí? Ustedes saben que tienen esto, ¿cierto? Esta variación, 10 milivoltios a grado centígrado, o una variación de cada grado centígrado se incrementa 10 milivoltios o se decrementa si baja la temperatura. A partir de este elemento, la información técnica de este elemento, ustedes van a buscar eso, ¿cierto? La mejor opción para acondicionar esa señal, amplificarla si es necesario, o buscar una tarjeta que les permita hacer la amplificación, o escalar la entrada, no sé, y obtener la temperatura de salida y visualizar, ¿sí? En algún medio, en un display, en una pantalla, lo que sea, ¿sí? O sea, el elemento de partida es esto, que es el sensor, ¿ya? Y obtener la medición de temperatura, ¿sí? Entonces, ustedes con todos los elementos que tienen ya deberían ser capaces de obtener algún tipo de resultado. ¿Ah? Como les digo, tienen información en la misma hoja técnica o también hay mucha información por ahí, ¿cierto? De gente que haya implementado. O sea, no es que van a copiar algo que alguien ha hecho, sino les puede servir como información de apoyo. Pero finalmente, si es que optan, por ejemplo, por un Arduino, les va a tocar hacer programación para escalar y después obtener una salida en el display. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar. A ver, entonces, recuerden, nosotros básicamente nos hemos enfocado en esto, ¿cierto? O sea, estamos trabajando en lo que son diseños de sistemas de control, ¿sí? A través de una lógica como tal. En una plataforma que, bueno, vamos a ver un poco de lo que es lógica cableada al principio, que es bueno tenerlo como una base y después vamos a saltar al uso de lo que son PLCs. Entonces habíamos visto esto, ¿cierto? Nosotros partimos de esto. Tenemos un proceso, ¿sí? Lo que sea, ¿cierto? Calentamiento de agua, sistemas de transporte, como vimos antes, como en ese proceso que incluso está combinado. El proceso total sería esa capa de protección a las piezas metálicas, ¿cierto? Electrolisis se llama, o galvanizado también en el caso de las tuberías, ¿sí? Muy utilizado en metales, por cierto. O no sé, o procesos de control de iluminación, cualquier tipo de proceso. Lo que vamos a hacer es controlar este proceso, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si es que yo tengo un sistema de calentamiento de agua, yo tendría que controlar la temperatura, por ejemplo. Yo tenía ese sistema de electrolisis, el primer paso fue controlar la posición para que vayan pasando en cada uno de los tanques, ¿sí? Tengo, por ejemplo, un semáforo, debo controlar los tiempos y la secuencia de encendido de las luces del semáforo, ¿sí? Nótese que tengo un proceso y lo que hago es tomar un cierto control del proceso, de cualquiera de las variables, de una variable o de muchas variables en algunos casos, ¿ya?
Entonces, para eso yo necesito implementar un sistema de control, ¿cierto? Y habíamos dicho que el sistema de control debe manejar entradas a través de, ya hemos visto, de transductores y sensores finalmente, que en este caso le ponen como un captador. Luego, estas entradas alimentan una unidad de control, ¿sí? Un controlador como tal. Y este controlador tiene una lógica, una secuencia de instrucciones, ¿ya? Eso ya es otro asunto, si es que será, por ejemplo, una lógica sencilla o ya tiene bloques de función o algunas cosas, ¿sí? Pueden tener PIDs y cuestiones como Fuzzy Logic y cuestiones ya más complejas como tal. Y este me va a controlar una salida, ¿cierto? En la salida yo tengo otro elemento que se conoce como accionador, ¿ya? Este accionador básicamente es un sistema o un elemento que me va a permitir modificar el proceso de alguna manera, ¿cierto? Y recuerden, ustedes sí creo que tienen una materia que son actuadores, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Sí, profe. Sí, Ya. Sí, Inge. Y ya la tomaron, creo, supongo, ¿o no? sí, esa creo que es de cuarto o de quinto, Inge. Ya. Entonces, si se acuerdan de esa materia de actuadores, los actuadores, recuerden, pueden ser de tipo eléctrico, ¿sí? Como el típico motor, por ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen los motorcitos, pueden ser monofásicos, trifásicos, de continua, que básicamente lo que hacen es, al final de cuentas, el actuador se parece un poco al sensor en su principio de funcionamiento, ¿cierto? Porque recuerden, habíamos dicho que el sensor lo que hace es convertir una variable física, que finalmente es algún tipo de energía, en otro tipo de variable física, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un sensor mecánico, que es lo más sencillo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, tengo esto, ¿cierto? Recuerden esto, habíamos visto que es un sensor de posición mecánico que se conoce como fin de carrera, ¿sí? Nótese que tiene aquí la parte, este sería el sensor como tal, o el transductor, ¿sí? En la parte mecánica que me va a accionar algo. Y aquí en la parte baja, le voy a sacar un momentito, esta es una especie de forzamiento que tiene, si ven que salió el pin. Y esta es la parte de captación, ¿cierto? Lo que hace finalmente es, cualquier pieza por aquí roza o se pone en contacto y acciona, ¿sí? Nótese que sube y baja, ¿sí? Si yo me quedo en esa posición, va a cambiar. Y si le suelto, va a volver al estado inicial, ¿ya? Y este finalmente lo que va a tener son contactos eléctricos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, veíamos que lo que hace es convertir esta energía mecánica en una señal que tiene algún tipo de característica eléctrica, porque en una posición sería un circuito abierto y en otra posición sería un circuito cerrado, o un contacto abierto, un contacto cerrado, ¿ya? Habíamos visto también sensores de posición, como este. Este vendría a ser un sensor de tipo capacitivo, ¿cierto? Nótese que se parece bastante a un sensor inductivo, ¿ya? Entonces, el celeste es un sensor capacitivo y el azul es este verdecito es un sensor inductivo, ¿ya? Generalmente se les reconoce porque los sensores capacitivos generalmente vienen en estos encapsulados plásticos, ¿sí? La parte que sensa es básicamente toda esta parte que se ve arriba. Y los sensores inductivos generalmente vienen en encapsulados metálicos y esta es la parte que está expuesta a la parte metálica y donde se produce la variación de campo magnético y por lo tanto el cambio de estado, ¿ya? Nótese que estos tienen la conexión en esta parte, ¿cierto? Si recuerdan que habíamos visto un código de colores, ¿cierto? Generalmente corresponde el café al más VCC, el negro al 0 voltios y el azul a la salida, ¿sí? Este, por lo tanto, sería un sensor inductivo de 3 hilos, ¿ya? ¿De cuánto? Bueno, tendríamos que fijarnos. Ahí está, en esta plaquita generalmente vienen todas las características, ¿cierto? A ver si alcanzo a ver algo. Viene el modelo. Este dice que es de 10 a 60 voltios. Puede trabajar en ese rango de voltajes. Puede ser capaz de manejar una carga de 200 miliamperios o tiene un consumo máximo de 200 miliamperios. Y por ahí tiene una indicación, no sé si alcanzan a ver, que dice IP67. No sé si se ve por ahí.
Eso se refiere al grado de protección que tiene, ¿sí? Recuerde, como estamos manejándonos o como estos están destinados básicamente para entornos industriales, estos grados de protección IP, lo que nos indican es si es, ¿cómo se llama? Resistente al polvo, a la humedad y demás, ¿sí? Mientras más grado o mientras más alto es el IP o el grado de IP, más cosas resiste, ¿sí? Hay cuestiones donde hay mucha humedad, por ejemplo, y debe ser resistente a la humedad, al polvo y a todas estas cosas. Este es lo mismo, ¿cierto? Nótese, este es del sensor inductivo. Tiene un sensor, igual, nótese que en eso coinciden, ¿cierto? Utilizan el mismo código de colores. Aquí está el capacitivo aquí, adelante, y el inductivo atrás. Lo mismo, ¿cierto? Cable negro para lo que sería el 0 voltios de la fuente, el café para el más B, el voltaje positivo, y el azul la salida, ¿ya? Inge, una consulta. Cuando se poncha el cable que es para más protección, está así con esa, que enseñó el cablecito que estaba como con esa capa, estaba como ponchado el cable. ¿Tú dices esto? Sí, eso es. No, ese es un terminal nada más, ¿sí? Es que nótense que, a ver, les voy a poner dos cables, ¿cierto? Se alcanzan a ver. A ver, déjenme ver dónde está mi cámara aquí. El café está descubierto, ¿cierto? Se ven los hilitos de cobre. Y el azul tiene esta cosita amarilla se conoce como un terminal, ¿sí? Tiene una punta, incluso hay diferentes tipos de terminales. En este caso es un terminal tipo PIN, ¿sí? Para meter en lo que es un PLC. Si me dan un segundito, permítame un segundito, ¿sí? A ver, entonces, ¿dónde van estos cables? Este es un módulo de un PLC, ¿sí? De un S7200. Solo un módulo de salidas. Me falta la CPU que estaba en un tablerito, pero en todo caso ya pueden ver. ¿Dónde se conectan esos cables? Aquí, ¿cierto? Esta es la bornera, si le alcanzan a ver. ¿Ya? Ahí tiene que entrar el cable. ¿Sí? Y se ajusta con el tornillo. ¿Qué será más confiable para una conexión eléctrica? ¿Que el cablecito esté con ese terminal amarillo o que simplemente estén los hilitos por ahí? Con el terminal. Con el terminal. ¿Qué les da más confiabilidad? ¿El terminal o los hilitos sueltos por ahí? Creería que el terminal, El porque terminal. si quedan hilitos sueltos puede haber un cortocircuito. El terminal, ¿cierto? Lo que se hace, le vamos ajustando esto, entorchando, entra el terminal y hay unas ponchadoras, ¿sí? Me da más confiabilidad porque esto como puede estar ahí en algún momento con alguien jala, si está buscando haciendo una reparación, estos hilitos terminan rompiéndose, ¿sí? Porque imagínense, están hilitos bien pequeñitos, están juntos pero tienen menos resistencia mecánica. Entonces en algún punto dado puede fallar el contacto eléctrico, ¿sí? Pero esto no es parte del sensor, esto es un terminal que se utiliza para conexiones eléctricas, ¿sí? Hay otros que tienen una forma como de una Y, que se llaman horquillas. Hay otros, a ver, horquillas, estos, ¿cuáles más hay? Hay unos enchufables que son como para, hay una como plaquita y entran, ¿sí? Sin necesidad de hacer una conexión con tornillos, son enchufables también, ¿sí? Son terminales que se utilizan como auxiliares para todas estas instalaciones industriales, ¿sí? Pero es un elemento exterior. Ya, y luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, recuerden, esto vendría a ser un sensor óptico, ¿cierto? ¿Ya? Nótese que toda esta parte va a tener un emisor de luz y va a esperar una señal de respuesta. ¿Ya? Y como podemos ver, se maneja el mismo sistema de cableado, ¿sí? Tenemos la fuente, el negativo y la salida. Sí, eso está normalizado para que no estemos ahí adivinando, ¿cierto? ¿Qué será cada cable? O sea, por lo menos esto es una parte de una norma, los colores que se manejan en los sensores. ¿Ya? Entonces, esto sería básicamente sensores de presencia, ¿cierto? Inductivos, capacitivos o ópticos. Todos tienen un poco la misma función, bajo diferentes principios.
El 1 básicamente se utiliza para no metales, recuerden el capacitivo, el no metal puede ser papel, cartón o lo que sea. Lo que representa es una variación del dieléctrico, por lo tanto una variación de capacitancia y por lo tanto un cambio de estado. ¿Sí? El otro inductivo, recuerden, se utiliza para detección de metales. Lo que hace es generar, o tenemos un campo magnético fijo más bien, una bobina dentro, y si es que algún metal se acerca, va a variar lo que es va a haber una variación del campo magnético y por lo tanto también un cambio de estado. ¿Sí? El óptico a través de una luz emitida, ¿sí? Hay de estos que son un solo cuerpo donde está el mismo emisor y receptor. Hay otros que funcionan con una especie de espejos también para que rebote la luz, ¿sí? O que funcionan también el emisor y el receptor por separado, ¿sí? Depende un poco de la utilización. Igual, ¿cierto? Captaría presencia, ¿sí? Y se han de haber fijado alguna vez, ¿dónde en la vida cotidiana, dónde se ve mucho de estos sensores ópticos? Si han sido un poquito observadores, en los ascensores, ¿sí? No sé si alguien se ha fijado alguna vez en la parte de los sensores de los ascensores que evitan que se cierre la puerta si hay gente que está entrando o saliendo. Pueden ver que hay una pantallita bastante parecida a esto, ¿sí? Algún rato si tienen ascensor en el edificio ahí, fíjense si tiene este tipo de sensores ópticos, ¿sí? Y luego también teníamos sensores de tipo, estos, recuerden, serían sensores con salida. ¿Qué tendrán esta salida? ¿Digital, analógica o todo o nada? Todo nada. Todo o nada, ¿cierto? ¿Está o no está? ¿Sí? Son sensores de presencia, básicamente. ¿Está o no está? ¿Ah? Si está el objeto, de pronto puede dar salida 1, es decir, conmuta el positivo o negativo dependiendo si es NPN o PNP. Y si no, me va al 0, ¿sí? En el caso del fin de carrera, recuerden, lo que hace es abrirme o cerrarme un contacto, ¿sí? Para que pase o no pase la señal, ¿ya? Y también teníamos, por otro lado, sensores, recuerden, de tipo analógico, ¿cierto? Con salida normalizada o con variación en la salida, ¿sí? A ver, saquemos esto que tenemos por aquí. Los sensores. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es una termocupla, ¿sí? No se alcanza a ver los cables que están dentro, ¿cierto? Pero el sensor básicamente está en esta parte, ¿sí? Dentro de esta vainita. La juntura con los dos metales, básicamente, ¿sí? En toda esta parte de aquí. Noten si incluso tiene esta fiecita de aquí que es para fijarle, ¿sí? Para roscarle en una determinada posición. Si ustedes tienen, por ejemplo, un horno, perforan el horno, le roscan y esto se queda ahí con la rosca fijado. Y aquí están los cables, ¿sí? Recuerden, también había un código de colores, pero para lo que son termocuplas. Habían tipo K, tipo J, tipo T, tipo N, tipo S, tipo R y algunos más. Recuerden, estos tipos dependían ¿de qué? Básicamente de el material de que estaban hechos. Y para cada una de estas variantes teníamos que trabajan con diferentes rangos de temperatura y tienen zonas de linealidad, ¿sí? Lo que interesa con los sensores de temperatura es que sean muy lineales, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que esperemos que los podamos utilizar un poquito más adelante ya con la implementación de sistemas de control en lo que son PLCs, porque recuerden, o sea, aparte de la simulación, porque el software que vamos a utilizar tiene sistemas de simulación, pero también vamos a descargar los programas en una pequeña estación que voy a implementar con los equipos que me prestaron, ¿sí? Y por cierto, hablando de esto, recuerden que también colgué un documento donde estaban los programas que vamos a utilizar, ¿sí? Está igual revisen por favor, en la segunda semana está tanto la guía de la práctica del termómetro como la indicación de los programas que vamos a utilizar. ¿Sí? Una pregunta, Inge. ¿Sí? Con respecto a un programa, el Unity Pro 3, ¿es necesariamente esa versión la que necesitamos para usarla o puede ser otra versión? Porque de hecho no encontré la versión 13, pero es muy difícil de encontrar la 3.
Es que el Pro es como una suite, o sea, que permite programar diferentes tipos de PLCs, pero si encuentran otra versión puede ser utilizable, porque esa lastimosamente solo se nos va a quedar en simulación. O por si acaso Entonces, usted no tiene el programa que nos pueda ayudar. déjenme buscar, porque yo la verdad tendría que ver cuál tenía instalada. Ya voy a revisar, pero la ventaja es que ese programa no es tan pesado. Máximo, máximo estaba en unos 800 megas hasta 1 giga. El TIA Portal sí es bastante pesado. Ese por lo menos tiene 8 gigas hasta los 16 gigas puede llegar. Ese es el más Sí, complicado. eso le quería mencionar porque silencio. Eh, no soporta mi computadora el TIA Portal. No sé cómo sería ahí. ¿Serían los trabajos en grupos o serían por persona? O sea, finalmente vamos a trabajar en grupo, ¿sí? Todo lo que sea ya la práctica, todo lo que es trabajos prácticos, ya trabajamos en grupo. Si es que, o sea, no les estoy diciendo que van a comprarse un computador, sí, que es súper complicado en estos tiempos. Si por lo menos alguien del grupo puede implementar, entonces en buena hora, ¿cierto? Porque incluso les podría prestar, si lo vemos de esta forma, para que vean o hacer también lo mismo que estamos haciendo, hacer una conferencia en grupo y compartir la pantalla para simulación, o incluso con un programa de escritorio remoto les puede prestar el acceso a la computadora para que ustedes también puedan manipular un poco las cosas, ¿sí? Si es que definitivamente no pueden instalar, que ojalá que por lo menos uno del grupo pueda instalar, igual yo voy a levantar el acceso a lo que serían los equipos y también a lo que serían los programas. Entonces ya es cuestión un poco de coordinar para que puedan acceder. Igual vía remota, ustedes pueden acceder al programa y pueden implementar sus programas, ¿cierto? Sus sistemas de control, ¿ya? Eso ya sería en el peor de los casos si es que ya tienen dificultades con la instalación, ¿sí? Ya, La, gracias. la cuestión es tratar de por lo menos darles alguna alternativa para que puedan programar un poco, ¿cierto? Porque si solo vamos a pasarlos en la teoría, o sea, no es la mejor forma para aprender en estos casos, ¿sí? En todo caso, si se dieron cuenta, el primero de los programas, el Tuidosoft, ese es ligerito, ¿sí? Tiene como 80 megas nada más, ¿ya? Es con simulador y todo. O sea, eso sí, por más que sea viejita la computadora, sí le va a soportar, ¿ya? La ventaja de ese es que como es ya vamos a ver más adelante que hay 3 tipos de PLCs fundamentalmente, ¿cierto? De acuerdo a la capacidad de procesamiento, si lo vemos de esa forma. Tienen una plataforma que corresponde a los nano PLCs, o sea, los PLCs pequeñitos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, está el logo, había logos en la universidad. Están los Tuido, que es el software ese que les envíe que bajen, los Helio y algunos pequeñitos, ¿cierto? Hay unos Omron y algunas cosas. Sí, en la universidad también había un tablerito hecho con unos Omron que tenían como una interfaz serial de entrada. No sé si vieron alguna vez. Entonces, la ventaja es que son PLC sencillos, pero ya nos permiten programar, ¿cierto? Sí, incluso ya tienen hasta módulos de Payday y todo eso. Pero no son para plataformas grandes, ¿cierto? Por el número de entradas y por la capacidad del procesador y la memoria. Pero es un primer paso. ¿Sí? Una vez que ya se manejan PLCs pequeños, entonces ya se puede ir a PLCs más grandecitos, ¿cierto? Los compactos, ¿ya? Ahí puede entrar, por ejemplo, el S7, ¿sí? Pueden entrar los S1000, me parece que son los de Alan Bradley, y algunos PLCs de esta gama, ¿cierto? O sea, se dice que son compactos porque en el mismo cuerpo está la parte de la CPU, de la fuente, entradas y salidas. Se le pueden añadir módulos, ¿sí? Pero esencialmente en el mismo cuerpo del aparatito está todo el PLC, por verlo de esa forma. Y después vienen ya los PLCs grandes, ¿cierto? Los llamados PLCs modulares, ¿ya? Toman ese nombre porque están las partes por separado, ¿cierto? O sea, primero tienen una base que es donde se montan las piezas, los módulos, ¿sí? Se conoce como el backplane, que tiene los sockets y todo. Y ahí se va armando, ¿cierto? Colocan la fuente y la CPU como mínimo, pero solo con eso no se haría nada. Entonces deben incorporar módulos de entrada, módulos de salida, módulos de comunicación, módulos analógicos, módulos digitales, módulos servomotor, módulos encoder, ¿sí? Ya le van armando a su gusto, ¿ya? Estos ya tienen mucha capacidad de procesamiento, ¿cierto?
Incluso había unos grandotes, son de Schneider, los PLC-5, por ejemplo, que ya venían con procesadores Intel Pentium. Tiene mucha potencia, pueden manejar hasta 800 o 1000 entradas salidas, ¿sí? Son muy grandes, pero ya son PLCs más complejos. Y obviamente para manejar esos PLCs se necesita programas más complejos, más grandes, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos allá los 1200 que se pueden programar con el TIA. Teníamos también los M350, que son los de Schneider, unos PLCs blancos, si alguna vez entró alguien al laboratorio de control pudo ver. Esos eran modulares, por ejemplo. Y había unos grises de este mismo color, pero grandes, los S300, ¿sí? Entonces, claro, nótense que un PLC así de grande, ¿cuánto costará? Una fuente puede costar unos 800, una CPU podrá costar unos 1200, y cada módulo entre 500 y $1000. Entonces, es dinero, ¿cierto? Pero obviamente porque se está utilizando para lo que son automatización de procesos, que la idea de la automatización, recuerden, es mejorar la calidad, la uniformidad del material, los tiempos de proceso, ¿sí? Reducir los riesgos de trabajo, ahorrar dinero finalmente, ¿sí? Hacer las cosas mejor. ¿Sí? Es el objetivo de la automatización al final de cuentas, ¿ya? No es que dicen llegó un ingeniero y démosle unos juguetes para que pueda tener ahí, ¿sí? O sea, básicamente son herramientas para mejorar los procesos finalmente, ¿sí? Pero por lo menos traten de conseguir el Tuido Soft, para poder empezar un poco con programas pequeños. Y después empezamos a trabajar con los 1200 al final. Bueno, desde la mitad hasta el final, esperemos darnos la mayor parte de tiempo posible. ¿Ya? Listo, entonces, ¿alguna pregunta más? Y algo que más o menos comúnmente se suele dañar fácilmente en los PLCs o es casi inusual. O sea, el asunto es que no se daña, ¿cierto? Claro. Por eso decíamos, o sea, la plataforma de Arduino es buena porque es un control embebido, nosotros podemos entrar prácticamente a jugar con el micro, ¿sí? Entradas, salidas, escalar, cambiar las entradas, implementar todo con las programa. Tiene muchos módulos sensores, tiene muchos módulos de comunicación, maneja muchos protocolos y demás, ¿sí? Buena la plataforma, pero es, ¿cómo decirlo? Un poquito frágil, sí, delicada, porque nótese que están expuestos los circuitos y demás. Nótese que esto, por ejemplo, dentro de esto está una tarjeta y demás, ¿sí? Pero nótese el encapsulado que tiene, ¿cierto? Está protegido para todas esas cuestiones ambientales que pueden tener. Y eso que conste que esto está en tableros, pero como ven es más robusto, ¿sí? Entonces, eso pasa porque en las empresas hay muchos sistemas de motores, de variación de velocidad, de sistemas de calentamiento, de químicos, de todo, ¿cierto? Entonces, eso también da problemas eléctricos porque se dice que ensucian la red, ¿cierto? Como están produciendo sistemas de conmutación a alta velocidad, va a haber variaciones de voltaje, ¿sí? Puede haber mucha temperatura, puede haber mucha humedad, puede haber mucho polvo, puede haber químicos corrosivos y demás. Entonces, un Arduino no podría soportar. O sea, ¿se podría hacer sistemas de control con Arduino? Claro, ¿sí? Se puede. De hecho, o sea, los sistemas de robótica son sistemas de control, básicamente, ¿sí? Pero no soportan esto. Entonces, la idea del PLC es que sea lo más robusto posible. ¿Se puede quemar? Claro que se puede quemar. O sea, todo depende bien de que se haya hecho bien el cableado, ¿sí? De que estén bien las tierras, o sea, las instalaciones a tierra en la industria son esenciales, de que no haya variaciones de voltaje, de que no estén expuestos a humedad, a exceso de temperatura y demás. ¿Ya? Que se puede quemar cualquier cosa, ¿sí? Eso ya son eventualidades, ¿sí? Porque a veces hay apagones, o sea, uno de los problemas grandes es que hay apagones. Por la parte operativa, porque claro, nótense que nosotros diseñamos secuencias, ¿cierto? Es como, no sé, pensemos en algo sencillo, un ascensor, ¿sí? Un ascensor en un edificio de 3 pisos, algo sencillo, ¿sí? Debe tener todo el sistema, ¿cierto? El sistema motriz para que eleve o baje el cubículo este donde van las personas.
sistemas de sensado para que diga en qué nivel está, ¿sí? Para evitar que las puertas se cierren o se abran si hay personas. Algún tipo de sistema de seguridad, ¿sí? Si es que ve que pasa algo, sube mucho la velocidad para que ponga un freno. Sistemas de señalización para que diga en qué piso está. Y una lógica, ¿cierto? Claro, la lógica es, por ejemplo, si yo estoy en el tercer piso y el ascensor en el segundo, entonces esa lógica le va a decir, te están llamando del tercero, primero sube y luego reconoce la entrada, que es el pulsador, y baja al primer piso, por decir algo, ¿sí? O si estoy en el primer piso y me están llamando del tercero y del segundo, ¿sí? Y abriré primero, voy primero al tercero, voy primero al segundo, no sé. Esa es la parte de la lógica, ¿ya? Entonces, si se apaga el PLC, por ejemplo, hay que tomar en cuenta eso, ¿cierto? ¿Qué haré cuando el sistema se apague y se reinicia? ¿Vuelvo al primer piso? ¿Sí? ¿Me voy al último piso? ¿O voy a la última llamada que tuve? Tengo una memoria para eso y demás, ¿sí? O reinicio todo el sistema. Entonces, nótense que, claro, o sea, los apagones son complicados por ese lado y el programador debe prever eso, ¿cierto? Decir, si es que pasa algo, si falla la energía, yo debo tener una especie de algoritmo en caso de eso para ver qué hago, reiniciar el sistema, continuaré donde estaba, ¿sí? O sea, puede parecer trivial porque uno dice, simplemente un ascensor que vuelva, pero tiene sus peligros incluso, ¿sí? En procesos industriales más todavía. Entonces, aparte de eso, también es la complicación de los daños que se pueden producir, ¿sí? Generalmente sufren mucho las CPUs cuando hay este tipo de variaciones, de apagones y demás, ¿ya? Entonces, claro, el trabajo del ingeniero, por ejemplo, es analizar esta situación y prever, ¿sí? Una posible solución o posible sistema de seguridad, si lo vemos de esa manera en este caso, sería un poco aparte del PLC, tener todos mis tableros de control o mis controladores a un CPU, ¿sí? De tal manera que por más que se vaya la energía, entra la CPU y yo por lo menos puedo respaldar por un tiempo los sistemas de control. Por lo menos hasta descargar producto, hasta volver a las etapas iniciales, hasta salvar un poco la materia prima, cualquier eventualidad, ¿cierto? Pero como ven, son incluso estrategias que ya están un poco afuera de lo que son las PLCs como tal, ¿sí? Pero todo eso es parte de lo que es el trabajo en la industria como tal, que es una rama bastante interesante, ¿sí? Pesada también porque las empresas generalmente trabajan 24/7, pero es una buena fuente de trabajo, por ejemplo, para su caso. Ustedes tienen una amplia gama de trabajo, pero es una opción que tienen por ahí. Pero como les digo, o sea, por eso es que, como ven, se debe analizar, ¿cierto? Entonces, ustedes cuando escojan una determinada plataforma deben decir en qué condiciones va a trabajar, qué carga va a tener, ¿cierto? ¿Cómo está la instalación eléctrica? ¿Cómo están las instalaciones a tierra? Y también pensar a futuro, ¿cierto? Decir, a ver, ¿será que compro justo con las entradas que necesito y salidas o será que le dejo un margen de unas 2, 3 salidas por si acaso para seguir ampliando el sistema de control? ¿Ya? Pero como les digo, son sistemas confiables, pero más o menos también en la práctica uno se va dando cuenta, ¿cierto? Cuando ya tiene implementados sistemas, a veces ya se sabe, estos PLC se saben quemar las entradas, se saben quemar las salidas, y también ya más o menos se va haciendo una práctica con eso, ¿cierto? Ustedes ya van tomando nota y por lo tanto, si es que van a seguir con la plataforma, ya saben más o menos tener un módulo de repuesto, que es lo que generalmente se hace, o cambiar la plataforma. De pronto dicen, no, estos PLC se dañan demasiado, entonces yo más bien voy a optar por otra solución, ¿sí? Todo es parte es un todo, ¿cierto? En toda esta materia o en toda esta disciplina de control industrial, es como una serie de variables que ustedes deben ir más o menos tomando en cuenta para ofrecer una solución adecuada. ¿Ya? Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, nótense que hemos visto una variedad de sensores, ¿cierto? Sensores de diferente tipo, de acuerdo a diferentes criterios y demás, ¿sí? De hecho, por aquí podemos hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Aquí está básicamente lo que es un sensor. Sí, recuerden, tiene este elemento sensor, elemento primario que sería el transductor y puede tener un circuito electrónico para condicionar señal, ¿sí? O puede ser que ese circuito electrónico sea directamente un PLC, por ejemplo, ¿ya? Y una cosa importante, ¿cierto? Los sensores tienen dos funciones. La una es detectar y la otra es medir,
¿sí? Detectar qué, presencia, posición, materiales, colores, marcas, movimientos, presiones y demás. ¿Ya? Generalmente cuando el sensor está detectando, como en el caso de estos sensorcitos que hemos visto de presencia, la salida va a ser todo o nada, ¿sí? Como el ejercicio ese de los cartoncitos de leche que se ve aquí, ¿cierto? Lo único que está diciendo es, ¿está o no está la botellita? Y por otro lado, generalmente cuando necesitamos realizar una medición, va a tener una salida analógica, ¿sí? Que nos dé una indicación proporcional a la variable, una señal eléctrica, por ejemplo, de presiones, posiciones, distancias, temperaturas, ¿ya? Aunque no necesariamente podemos separar las cosas. Es como el ejemplo que vimos, ¿cierto? La pruebita esa que hicimos el otro día. Podíamos detectar o hacer funcionar el sistema de transporte por detección o por posición, como hicimos con esos sensores que podían ser fines de carrera o inductivos. O la otra opción que pusimos, recuerden, era hacer el mismo sistema de control, pero por desplazamiento, ¿sí? La posición sería una detección, por eso utilizamos sensores todo o nada, que simplemente nos dicen llegaste al punto, y el desplazamiento sería una medición, decir, a ver, el tanque, la mitad del tanque está a 8 metros, entonces vamos ahí con el encoder y decimos, ya llegó a los 8 metros, hasta aquí. Luego debe recorrer 2 metros más hasta aquí, luego debe recorrer 2 metros más hasta aquí. Como ven, ahí estamos haciendo medición y por lo tanto la salida, bueno, hay encoders que tienen salida analógica o que pueden tener salida digital en formatos BCD, ¿sí? O código Gray también depende. Dos cuestiones, ¿sí? O sea, no son excluyentes, puede haber soluciones en las que me conviene más detectar o soluciones en las que me conviene más medir. O directamente, yo necesito medición, o sea, requiero hacer medición, ¿sí? Como la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Yo necesariamente debo decir, llegó a la temperatura, pero como sistemas más sencillos, como esos calentadores de agua, esos dispensadores de agua que simplemente detectan. Dice, ya llegó a los 80 grados y está caliente el agua, desconecto. ¿Sí? Depende un poco del tipo de sistema, como ven. Y aquí hay un poco un resumen, ¿cierto? Clasificación de sensores, recuerden, habíamos dicho por principio de funcionamiento, activos, pasivos, de acuerdo a la señal eléctrica, de acuerdo a los rangos de valores y demás. Características eléctricas, mecánicas, que veíamos que eran importantes, las características de funcionamiento, que tenía un poco relación con los ambientes de trabajo, por los montajes, con cuestiones meteorológicas y demás. Y aquí veíamos algunos ejemplos, ¿cierto? Pueden ser de posición, de velocidad, de presión, de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, los de velocidad pueden ser sistemas con tacómetros, con impulsos. Podemos, incluso nótense que un sensor de presencia como el inductivo, podemos hacer un montaje mecánico de tal manera que a través de la presencia de cada punto de medición, podemos indirectamente hacer una medición de velocidad. Obviamente ahí tenemos de por medio una conversión, ¿cierto? Esos pulsos, se me va a generar una especie de pulsos a lo largo del tiempo por la detección de los puntos de medición, los puedo convertir finalmente a una velocidad angular o velocidad lineal, ¿sí? Como ven, o sea, lo interesante de esto es que finalmente las posibilidades son grandes, ¿cierto? O sea, la solución que plantee cada uno ya depende un poco del grado de conocimiento, de la experiencia, de la precisión, del presupuesto incluso y demás cosas, ¿ya? Pero como ven, la ventaja de los sistemas de control finalmente es que para un mismo problema se pueden plantear infinito número de soluciones, ¿sí? Cada quien puede venir con una solución y puede ser acertada, ¿sí? Ahora, rápidamente, ¿cierto? Habíamos visto que es importante esto, la parte de actuadores, ¿sí? Eso ya está en la salida, ¿cierto? Yo ya medí, pasé la señal al controlador, al PLC. En el PLC tengo implementado una lógica, ¿sí? Pueden ser mediciones, comparaciones, conteos, tiempos, de todo, ¿cierto? PIDs o cualquier cuestión un poquito más sofisticada incluso. Entonces, a partir de esa medición, yo voy a tener una salida que me va a permitir modificar el proceso de alguna forma, ¿cierto? Y ya habíamos visto, ¿cierto? Estos actuadores finalmente son unos elementos que me van a permitir modificar el proceso, alguna variable del proceso. Y básicamente podían ser de tipo eléctrico, como los motores, de tipo neumático, ¿sí? Válvulas, cilindros, recuerden había cilindros de simple efecto, doble efecto, válvulas 2.2, 4.2, 5.2. Y también tenemos actuadores hidráulicos, ¿sí? Que en cambio utilizan un fluido, ¿sí? Líquido hidráulico, básicamente, o sea, los elementos, recuerden, son incluso bastante parecidos, ¿sí? En hidráulica también hay cilindros.
Pero la diferencia es que al utilizar fluido hidráulico yo obtengo mayor fuerza, ¿sí? Para poder mover los elementos hidráulicos y por lo tanto mayores pesos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver algunos actuadorcitos, ¿sí? Estas son válvulas neumáticas, básicamente. ¿Ya? Aquí tenemos válvulas manuales, válvulas neumáticas. ¿Ya? Entonces, como decimos aquí, ¿cierto? Podemos tener actuadores lineales que son tipo pistón y rotatorios que son motores, ¿sí? Hay motores eléctricos, también hay motores neumáticos. Los tres tipos de actuadores, ¿ya? Y aquí vemos los tres variantes, neumáticos eléctricos, pueden tener como una fuerza generadora de movimiento. Aquí utilizamos presión de aire, energía eléctrica o presión hidráulica, ¿ya? Este es el elemento motriz, ¿cierto? El que va a producir ese desplazamiento. Aquí puede ser un émbolo, un pistón o una veleta. El que produce el movimiento es el motor, o el eje del motor sería precisamente. Y aquí, nótese que, como decíamos, ¿cierto? Los sistemas hidráulicos y neumáticos son bastante similares. Y podemos tener conversiones metálicas, ¿cierto? A través de piñones, por ejemplo. Y en el caso de los eléctricos, ya directamente genera el movimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, si de pronto como conversión mecánica podemos incluir lo que serían los reductores de velocidad o las cajas de engranes, ¿sí? No sé si han visto alguna vez una caja de engranes. De pronto las personas que tengan puertas automáticas para los garages en su casa han de haber visto que está el motorcito y está una caja, ¿sí? Porque los motores eléctricos generalmente depende del número de polos, pero son de velocidades altas relativamente, ¿cierto? A partir de los 900, 1800 RPM, 3600, ¿ya? ¿Hay motores de baja velocidad? Sí, hay motores de baja velocidad, pero eso implica que necesitan más polos. Los polos básicamente son los campos magnéticos. Las bobinas, básicamente. Entonces, como necesito más polos, los motores de baja velocidad tienden a ser más grandes y más pesados, y por lo tanto más caros, ¿sí? Por eso, en lugar de bajar la velocidad de esta forma, que sería eléctricamente añadiendo los polos, se puede hacer de forma mecánica o de forma electrónica. La variación de velocidad de un motor de alterna, estamos diciendo, recuerden. En el caso de la variación de velocidad mecánica, lo que se hace es simplemente una caja con engranes adentro y lo que se utiliza básicamente es la relación de engranes, ¿cierto? Para bajar la velocidad, ¿sí? Que es lo más común. ¿Se utilizan cajas de engranes para subir la velocidad? Sí, también. Bajo el mismo principio, pero jugando con diferentes relaciones de engranes, de dientes de engranes. Sí, sí, recuerdan un poquito la parte de mecánica, donde se veía eso. ¿Cuándo se utiliza estos sistemas para elevar la velocidad? Eso se utiliza mucho en lo que son aerogeneradores, ¿sí? Estos generadores que utilizan el aire para mover las palas, las hélices estas y generar electricidad. ¿Por qué? Porque la velocidad del aire no es tan alta. Bueno, puede llegar a ser muy alta, pero mecánicamente compromete la estructura del generador, ¿cierto? No conviene que sea muy alta, más bien la velocidad. Pero el generador necesita una velocidad alta. Entonces, en este caso, cogemos la velocidad del viento a través de un eje, se mete a lo que se conoce como una caja multiplicadora, esta eleva la velocidad y se conecta a la parte del generador, ¿sí? Son unos dispositivos bien simpáticos los aerogeneradores. Pero bueno, y luego tenemos básicamente aquí, ¿cierto? En la parte de hidráulicos podemos tener cilindros, los que tienen ese movimiento longitudinal, motores, los que pueden tener un movimiento circular, y motores de oscilación, ¿ya? Y aquí está un poco la estructura de un cilindro, ¿cierto? Tiene la parte del vástago, el émbolo, el pistón como tal, y lo que se juega básicamente es con esto, con cámaras, ¿cierto? Cámaras que se van presurizando, ¿ya? Y aquí están motores hidráulicos. Estos, a partir de los fluidos hidráulicos, lo que nos permite hacer son movimientos rotatorios. Y aquí tenemos algunas aplicaciones físicas, ¿cierto? Estas se pueden confundir, por ejemplo, con cajas de engranes. Son bastante parecidas a las cajas reductoras, pero en este caso son cajas hidráulicas. Aquí sí se nota que es un motorcito, pero hidráulico, ¿sí? Y aquí tenemos estos motores de oscilación, ¿sí? Van produciendo una variación de la velocidad. Tienen sus aplicaciones específicas, ¿ya? Los actuadores neumáticos son parecidos, ¿sí? Pero en lugar de este fluido hidráulico, en este caso se utiliza aire comprimido, ¿sí? Y aquí vamos a tener igual cilindros neumáticos. Recuerden, los cilindros serán de efecto simple o de efecto doble, ¿ya? No sé, ¿ya tomaron todos neumática? Sí.
Ya. Sí, ingeniero. Entonces, en neumática ya vieron todo esto, ¿cierto? Cilindros, válvulas, electroválvulas y demás, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de cilindros, válvulas, ¿sí? Cilindros de este tipo, por ejemplo, cilindros largos, ¿ya? Cajas de bloques de válvulas, aquí tenemos, por ejemplo, filtros, reguladores de presión y demás. Ya. Esto es un poco de información nada más. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos tipos de válvulas, ¿cierto? Esta es una válvula de resorte, esta que vemos aquí. El aire se introduce por aquí y lo que hace es controlar la presión de esta cámara que vemos aquí. Este es un diafragma, básicamente, ¿sí? El que nos ayuda a presionar ese resorte, ¿sí? Porque como ven es de simple efecto. Entra el aire y en esta cámara presiona el resorte empuja el émbolo y esta válvula será normalmente abierta o normalmente cerrada. Recuerden, la válvula, el cuerpo de la válvula es esto. El actuador neumático o la cabeza sería la parte de arriba. Este es el que controla la acción de la válvula y el cuerpo de la válvula está aquí. Aquí está indicando que trabaja con vapor, entra por este lado y sale por el otro. Pero viendo esta parte del cuerpo de la válvula, ¿diríamos que es normalmente cerrada o normalmente abierta? Normalmente cerrada. Normalmente cerrada. Normalmente cerrada, porque noten que está aquí y no hay paso. ¿Sí? Cerrado. Cuando se presurice, se llene de aire, se empuje y el émbolo va a empujar esta plaquita de aquí, si alcanzan a ver, va a ir hacia abajo y le va a dar paso al aire por aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando quito el aire? Se va la presión y por el resorte regresa. Es de simple efecto. ¿Ya? Y aquí tenemos unos filtros y demás. Estos que vemos aquí son módulos neumáticos que se utilizan con PLCs, por ejemplo. Este que está por aquí. ¿Ya? Todos estos. Son modulitos neumáticos para los PLCs. Pueden ser, estas son como, me parece que son válvulas y estas también son válvulas pequeñitas. ¿Sí? Porque claro, o sea, los PLCs pueden trabajar en conjunto con estas como parte, o sea, incorporarse directamente al PLC, o como podemos ver aquí, a través de un sistema de comunicación, ¿sí? Se conecta a la comunicación y el PLC manda instrucciones al bloque de válvulas, ¿ya? Estos son conectorcitos, se llaman conectores rápidos porque solo se presiona la tapita, se entra en el conector y ya está, ¿sí? No necesita tornillos, no necesita nada. Bloques de válvulas neumáticas también aquí, ¿sí? Estas son tipo solenoides, ¿cierto? Esta es la parte de la bobina y el vástago. Lo que hace es, se hace pasar una corriente eléctrica, se forma un campo magnético, empuja el émbolo y puede ser que abra o cierra la válvula. También depende si es abierto o cerrado, ¿sí? Como ven, también tenemos fines de carrera neumáticos. Aquí está la cabecita del fin de carrera y lo que hace es, en lugar de abrir o cerrar un contacto, abre o cierra una válvula neumática, ¿sí? Esta también es una solenoide, la parte de la bobina y la parte de la válvula. Y esto que vemos aquí se conoce como unidad de mantenimiento, ¿sí? Tome ese nombre. La unidad de mantenimiento está compuesta por el regulador de presión, que es este. Se va girando esta perillita y se va variando la presión del aire comprimido. Y estos de aquí son básicamente filtros, ¿sí? Los filtros son importantes. ¿Por qué? Porque recuerden, el compresor lo que hace finalmente es tomar aire del ambiente a través de un sistema mecánico que puede ser de émbolos, de tornillos, de turbina incluso, comprime el aire, ¿cierto? Y eso hace que suba la presión y tengamos esa fuerza para impulsar los elementos. Entonces, como estamos tomando aire del ambiente, aparte, bueno, incluso si tiene filtros, la toma de aire, siempre va a haber humedad, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace, va quitando la humedad del aire comprimido, porque si no llega a los elementos y al final de algún tiempo se produce una oxidación en estos por la humedad, ¿sí? Entonces se necesita utilizar mucho esto, que son unidades de mantenimiento, ¿ya? Todo esto es neumático, básicamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Y la parte de actuadores eléctricos, ¿cierto? Podemos tener actuadores eléctricos como estos. Este es una especie de pistón eléctrico, ¿sí? No son tan comunes, pero se utilizan en algunos casos. Como ven, lo que hace es lo mismo que hace un pistón neumático, pero funcionando con electricidad. Este émbolo va a entrar y salir. Y aquí va a haber un sistema con unos motorcitos y algunos sistemas de transmisión de movimiento, ¿ya? Podemos tener estos también, motores de corriente continua que ustedes han utilizado, pero bueno, pequeñitos. Pero en todo caso, motores tenemos dos tipos, ¿cierto? De acuerdo al tipo de corriente con el que funcionen. Motores de continua
que pueden ser controlados por inducción o por excitación. ¿Sí? No sé, si vieron en actuadores algo de motores o no? O sea, sí, levemente. O sea, Ya. Pero estos básicamente tienen un solo bobinado, ¿cierto? Que son los motores chiquitos. Y estos tienen el bobinado de la armadura que se conoce como, que es donde está o la que mueve el eje, y necesitan un campo de excitación. Es una especie de motorcito de arranque, si lo vemos de esa forma, ¿sí? ¿Ya? Aunque nótese que antes se utilizaban mucho los motores de continua en la industria porque permitían un control más preciso de lo que es la velocidad. Recuerden, ¿cuál es la variable que hay que modificar para cambiar la velocidad en un motor de continua? Voltaje, profe. El voltaje, ¿cierto? Incluso nótese que ahora se tiene controles un poquito más modernos. No solo modificamos el valor del voltaje, sino que más bien modificamos el ancho de pulso, teniendo una salida PWM, y podemos modificar la velocidad de manera más precisa, ¿ya? Pero son motores de construcción un poco dificultosa y por lo tanto son motores caros, ¿sí? Prácticamente han desaparecido de la industria. Antes se utilizaba mucho, pero son motores carísimos. Entonces, como la electrónica ha avanzado, entonces ya es más fácil controlar un motor de alterna que un motor de continua, ¿sí? ¿Dónde nos quedan motores de continua? Ya ni nos quedan siquiera, porque donde había motores de continua, por ejemplo, eran en los troles, pero en los antiguos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cuando los troles sacaban las antenitas y se conectaban a los cables eléctricos en la parte superior, ¿cierto? Creo Sí, que sí. quedan unos poquitos por ahí todavía. Pero ya la mayoría, los nuevos, por ejemplo, esos grises grandotes, esos ya no son de continua, son de motores convencionales de diésel. Pero los motores que estaban en los troles, esos eran de continua, ¿sí? Por eso es que tenían los cables. Me parece que en los cables iba como 400, 800 voltios y era para impulsar eso. Pero, por ejemplo, el tranvía de Cuenca debe tener un motor de continua tipo turbina, y los metros también tienen motores tipo continua, tipo turbina, ¿sí? Para impulsar toda esa cantidad de vagones que tiene. Y están energizados generalmente las rieles. Bueno, esos son los de continua, ¿cierto? Yo varío la velocidad modificando el voltaje, ¿ya? Y para cambiar el sentido de giro, para que gire al revés, ¿qué hacía? Uno de continua. Invertir los polos. Invertir la polaridad. La polaridad, ¿cierto? Que cambie el positivo por el negativo y puede invertir el sentido de giro, ¿sí? Facilito. Ahora, luego tenemos los motores de corriente alterna, ¿cierto? Que pueden ser síncronos y asíncronos, ¿sí? Los más utilizados estos asíncronos, ¿sí? Porque aquí se debe sincronizar los campos eléctricos con las bobinas en el eje, y el control es un poquito más complicado, aunque sí son más precisos. Pero estos son más sencillos de construir y todos los más utilizados, ¿sí? Se llaman jaula de ardilla, de hecho, los motores trifásicos especialmente que se utilizan en la industria, ¿sí? En aplicaciones domésticas se utilizan motores monofásicos en el refrigerador, en la lavadora, en las máquinas de coser y demás. La licuadora, esos son motores de monofásicos, ¿sí? De hecho, no sé si alguien ha visto, en las licuadoras se dice que tienen motores universales, ¿sí? No sé, ¿han escuchado ese término de motores universales? Sí, serie universales. Ya. ¿Por qué se llaman universales? ¿Alguien tiene idea? Porque funcionan en alterna y en continua. Claro, como funcionan ya sea en alterno o continuas, por la forma como está construido, ¿sí? Nótese que tiene escobillas y todo. Generalmente los motores de continuo son los que tienen escobillas, pero está hecho el motor de tal manera que puede funcionar con alterno o continuo, ¿ya? Para ya cuestiones un poquito de la parte de robótica y demás, y algunos procesos también precisos, se utilizan los llamados motores paso a paso, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que como tienen distribuido el campo magnético, nosotros podemos controlar de mejor manera el giro del motor, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté constituido, en pasos que básicamente constituyen ángulos de rotación alrededor de un giro completo, ¿sí? Muy utilizados en robótica, por ejemplo, ¿sí? Estos pueden ser de imanes permanentes, de reluctancia variable, o una combinación de ambos, que son híbridos, ¿ya? Ahora, en lo que son motores de alterna, que nos interesa porque, o sea, la empresa, independientemente de lo que sea, puede ser de alimentos, de textiles, de petrolera, automotriz, o sea, lo que siempre vamos a encontrar en cualquier tipo de industria es
motores, ¿sí? Hay que mover bandas, hay que mover ejes, hay que mover, no sé, máquinas, ¿sí? O sea, lo que siempre se van a encontrar, sea la industria que sea, motores, ¿sí? Motores van a encontrar por cientos o por miles incluso, depende un poco de la industria, pero es lo que más se encuentra ahí, ¿sí? En bombas, en ejes, en bandas, en cualquier cosa, grúas. Entonces, nótese que habíamos dicho esto, ¿cierto? Estos motores tienen esta estructura, ¿cierto? Tienen la parte de esta parte que se mantiene fija, que se conoce como el estator, donde está el campo magnético, o las bobinas, básicamente. Aquí hay bobinas. Y tenemos la parte del eje, donde también hay otra bobina, ¿sí? Aquí se utiliza, si recuerdan un poquito la parte de electromagnetismo, ese principio de el motor y generador son básicamente sistemas complementarios, ¿cierto? Utilizan el mismo sistema, básicamente. Entonces, qué es lo que hace básicamente? Nosotros conectamos el voltaje a las bobinas del estator, que es este. Esas bobinas generan un campo magnético y lo que van a producir son fuerzas de repulsión sobre esta bobina, ¿sí? Si nosotros metemos una bobina en un campo magnético, va a tender a moverse, ¿sí? Por las fuerzas de repulsión, por los campos magnéticos. Como las bobinas están ubicadas en diferentes partes, entonces están actuando el campo magnético en diferentes direcciones con respecto a esa bobina y por lo tanto empiezan a haber fuerzas de atracción y repulsión de campos magnéticos y eso produce el giro, ¿sí? Si por el contrario, yo esta bobina la empiezo a mover dentro de un campo magnético fijo, lo que vamos a ver es que se empieza a inducir un voltaje. Ese es el principio del generador, ¿ya? Entonces, nótese que decíamos esto, ¿cierto? Los motores de continua tenían facilidad de control, más potencia, rendimiento y precio, ¿sí? Pero precio no, precio más alto, más bien, esto de corregirle porque está mal. Ya. Los motores de alterna son más fáciles de construir y por lo tanto más baratos, ¿sí? Se dice que son jaulas de ardilla porque tienen esta cosita aquí, sí parece una jaulita, por eso toman ese nombre también, los motores de alterna. Entonces, la ventaja de los motores de alterna es que ya con el aparecimiento de la electrónica, ¿sí? Los transistores al principio, después los tiristores y ahora se utiliza por último los IGBTs, que asumo que han de haber visto también en la parte de actuadores, les han de haber hablado a los IGBTs porque se utilizan para sistemas de conmutación rápida, para variadores de velocidad. Entonces lo que hacen es un proceso de conversión de la alterna a continua, conmutación de la continua y otra vez obtienen alterna pero con frecuencia diferente. Entonces para modificar la velocidad de un motor se utiliza o se varía la frecuencia, ¿cierto? Variamos la frecuencia, variamos la velocidad del motor, ¿sí? Como estos elementos, los IGBTs, básicamente son como combinar un transistor con un MOSFET, ¿sí? Recuerden, la diferencia entre un transistor y un FET, o sea, los dos son transistores básicamente, sino que los unos son BJT, que son de bijuntura, y los otros son transistores de efecto de campo o FETs, ¿ya? Los dos son transistores, los dos hacen lo mismo, pueden trabajar en corte y saturación en el modo de conmutación, o pueden trabajar como amplificadores. Hacen lo mismo exactamente. Pero la diferencia es que el control en los transistores es por corriente y en los FETs es por voltaje, ¿ya? Por eso conmutan más rápido, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los procesadores o los circuitos integrados en general, lo que están es formados por millones de FETs, de transistores, ¿ya? Porque recuerden que están trabajando con códigos binarios, es decir, 0, 1 abierto o cerrado en ese caso. Entonces, son bastantes, ¿cierto? ¿Cuántos? 300, 400, 500 millones de transistores en ese encapsuladito pequeño, ¿sí? Son enanísimos, sí. Creo que en la 10ª generación de Intel ya llegaron a los 10 nanómetros cada uno de esos transistorcitos pequeños. ¿Ya? Entonces, nótese que se utilizan FETs porque se controlan por voltaje y son más rápidos, pero en cambio los transistores son más robustos, o sea, soportan más carga. Entonces, a alguien se le ocurrió mezclar un BJT con un FET, ¿sí? Se controla por corriente, pero conmuta más potencia, y salió un nuevo elemento que se llama IGBT, ¿sí? Es un elemento conmutador de alta potencia que se utiliza para construcción, por ejemplo, de sistemas de variación de velocidad, ¿ya? No sé si vieron algo de inversores y de IGBTs en la parte de actuadores, ojalá que sí.
Y si alguien tiene curiosidad, me puede pedir y le puedo dar algo de documentación si es que está interesado en el tema. Pero es bastante utilizado en lo que es la industria. ¿Ya? Y aquí tienen, por ejemplo, un motor de paso a paso, ¿cierto? Aquí con sus elementos, ¿sí? Tienen la parte de la válvula de cono, que es en el eje, los cojinetes, ahí están los inducidos en esta parte de aquí. Tienen el bobinado inductor que está en la parte de acá, ¿sí? El cojinete trasero. El cojinete es el rodamiento, básicamente, ¿sí? Los elementos donde están soportados los ejes para girar. Tiene un sillo por la parte de atrás, ¿sí? El conector eléctrico y la distancia de separación, básicamente, ¿sí? Están hechos de esa forma. Y tienen esta formita. En el laboratorio había un par de estos motorcitos, no sé si vieron, pero se utilizan mucho para procesos con cierta precisión y básicamente para en robótica también, como les decía, se utiliza mucho por el control que nos dan, ¿cierto? Ustedes quieren mover un brazo robótico, no conviene utilizar un motor convencional porque no permite un control tan preciso por ángulos pequeños, ¿cierto? Entonces ahí utilizamos estos porque nos permiten tener movimientos más finos. ¿Sí? ¿Ah? Esto como un pequeño repaso de lo que es actuadores, ¿cierto? Porque ya lo que nos interesa es entrar un poco a la parte del control, ¿sí? Voy a volver un poquito para la primera imagen que estábamos viendo, que creo era esta. Aquí. Ya. Entonces, una vez que hemos visto las entradas, ¿sí? Igual tiene la información para que la revisen y demás, ¿sí? O sea, hay cursos específicos para eso que son instrumentación, por ejemplo, donde se ve mucho lo que es sensores y actuadores, ¿ya? Pero también hay mucha información, como pueden ver. Lo importante es que ustedes sepan lo que es básicamente un sensor, los diferentes tipos de criterios, de características y demás. Y de ahí es básicamente ir a escoger, ¿cierto? Entonces, más o menos tienen la guía teórica y en base a eso pueden decir, voy a medir temperatura en este rango y en este proceso. Entonces, ¿qué será? ¿Una termocupla, una PT100, un sensor electrónico, un sensor infrarrojo? ¿Sí? Voy a medir, no sé, la presión de vapor, ¿sí? Entonces, ¿será que utilizo igual, un sensor analógico digital? ¿Será que utilizo uno de presión atmosférica absoluta, hidrostática? ¿Sí? Y es cuestión un poco de entender el proceso y buscar información, básicamente, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos tratado la parte de entradas, la parte de salidas, ya tenemos que llegar hasta esta parte de aquí, ¿cierto? La parte de la unidad de control, ¿sí? Ahora, nótense que para la implementación de los sistemas de control, al principio se utilizaba la llamada lógica cableada o lo que son sistemas electromecánicos, ¿sí? A partir de básicamente relés industriales. Los relés industriales son los mismos relés, ¿sí? Nótense, aquí tenemos un relécito, ¿ya? El relé, saquémosle de aquí, ya. El relé propiamente dicho es esta parte, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como el socket, ¿sí? Tiene la parte de aquí, voy a dejar de compartir la pantalla un momentito, ya. Este es básicamente donde se coloca, ¿cierto? Este es un relé industrial, un poquito diferente a los que ustedes han utilizado, que son unos pequeñitos que son generalmente más bien para placas electrónicas. Tiene el relé propiamente dicho está aquí y esto es un socket, ¿sí? Entra aquí, ¿cierto? A ver, aquí. Nótese que entra en la parte de acá, ¿sí? ¿Por qué es bueno utilizar un socket? Porque yo voy a conectar aquí, en estos terminales, y acá tiene estas guías que me permiten colocarlo o montarlo en una... Se llaman rieles DIN. Ahí se colocan los contactores, los relés, los temporizados, todo lo que se necesite. Entonces, si es que alguna vez se me quema esto, simplemente saco, cambio y vuelvo a meter. No tengo que volver a cablear ni nada. Sí, tiene esa ventaja por ese lado, ¿ya? Entonces, el socket está constituido por los pines donde entra, que son estos alojamientos, y estos que son básicamente donde voy a conectar los cables, ¿sí? Y aquí no sé si se alcanza a ver, hay unos numeritos, ¿cierto? No sé si es que lo alcanzan a ver por ahí en la parte de acá superior, ¿ya? Hay unos números. Los números básicamente me indican cuáles son contactos normalmente abiertos, cerrados, cuál es la bobina y demás. El relé está constituido básicamente por esto, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver aquí, adentro hay una partecita blanca, que sería la bobina. La bobina lo que hace es generar un campo magnético
y empuja. Esta parte anaranjadita básicamente está conectada a un elemento en la bobina, es atraído, empuja este y por lo tanto los contactos que se alcanzan a ver acá. ¿Sí? Entonces, los primeros sistemas de control se hicieron utilizando elementos de maniobra, ¿cierto? Relés, contactores, temporizados, contadores, sensores y demás. Bueno, los sensores son parte de la sensórica, pero se requieren estos elementos de maniobra, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a empezar revisando un poco estos elementos de maniobra, elementos temporizados que son importantes y elementos de protección también que es importante. Y a partir de ahí ya podemos empezar a desarrollar sistemitas de control, ¿cierto? Primeramente, cableados. Y esos mismos sistemas de control, después vamos a pasarlos a lo que es la lógica del PLC, que es lo mismo finalmente, ¿cierto? O sea, nótense que una vez que empezó un poco a desarrollarse el sistema de industrialización después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas empezaron a crecer mucho, ¿cierto? Especialmente todo lo que es la empresa automotriz, ¿sí? Empezó a crecer mucho porque empezó a subir la producción, ¿cierto? La economía como que se iba afianzando y lo que más se invertía era en sistemas de transporte y en construcción, básicamente, ¿sí? Aparte de la industria alimenticia. ¿Ya? Ahí se crearon esos grandes emporios, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos, toda Detroit, que básicamente era un distrito eminentemente automotriz, ahora se han llevado todo para China y Detroit básicamente es como una especie de ciudad muy pobre porque ya prácticamente nadie está ahí. Pero eso implicaba a que se necesitan sistemas más grandes, ¿cierto? Porque de pronto empezaron ensamblando 10 autos, por decir algo. Después necesitaba 100, 1000, 2000, 5000, ¿sí? O sea, las plantas de automotrices tienen unas capacidades grandes, ¿cierto? De miles de autos por día. Entonces, imagínense lo que era seguir metiendo más relés, más temporizados y demás. O sea, funcionar podía funcionar, pero se hacía un poco inmanejable ya toda esa infraestructura, ¿cierto? Y a alguien se le ocurrió que, basados en el mismo sistema, utilizando la misma lógica, simplemente en lugar de que las maniobras se hagan de forma física a través de los contactos de un relé, hagamos la lógica a través de software, ¿sí? A través de la implementación de un programa, aprovechando el desarrollo de la electrónica, el aprovechamiento de los procesadores y nos ahorremos todo eso, ¿cierto? En lugar de tener esos tableros llenos de relés y en los relés hecha toda la lógica, simplemente lo que vamos a hacer es implementar por software la lógica y simplemente a partir de las salidas de los PLCs ir hacia los actuadores, ¿sí? No directamente, porque obviamente yo no puedo conectar un motor a una salida de esta. Imagínense un motor grande, le conecto directo a la salida, se me quema. O debería ser módulos muy grandes. Entonces, se siguen manteniendo los dispositivos de maniobra, pero para manejar ya básicamente los actuadores, a partir de las instrucciones que les dé el PLC. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, vamos a descansar unos 5 minutitos que yo me voy a quedar sin voz y si me voy de largo las 2 horas. Sí, regresamos en unos 5 minutos a eso de las 7:05. Gracias, Nick. Gracias, ingeniero. Gracias. De única.
A ver, vamos a continuar entonces. ¿Estamos todos? Sí, profe. Creo que sí. Inge. Sí. Sí. Inge. Sí, ingeniero. Vemos que ya nos queda poquito. A ver, entonces ya vamos a entrar a ver propiamente dicho lo que son, bueno, sistemas de control y elementos de un sistema de control, ¿cierto? A ver, por ejemplo, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos un sistemita de control básicamente para el arranque de un motor trifásico. ¿Sí? Sencillito, pero ya es un sistema de control, ¿cierto? Enciendo o apago el funcionamiento del motor a través de un pulsador, de un pedal, de un sensor o lo que sea, ¿cierto? ¿Sí? O por ejemplo una lavadora, por ejemplo. Ustedes ponen el programa y bueno, hace una secuencia automática de acuerdo a eso. La licuadora, ustedes le dan al interruptor, se enciende el motorcito, ¿cierto? La refrigeradora, cuando ve que sube mucho la temperatura, activa el motor del compresor y empieza a circular el refrigerante a través de las tuberías del congelador para bajar la temperatura, ¿sí? Pero la diferencia es que, como ven, estos motores son trifásicos o de 3 fases, ¿sí? Es decir, tienen 3 bobinas, ¿ya? Diferencia, ¿cierto? A la derecha tengo un arranque de un motor trifásico directo, ¿sí? Simplemente arranco el motor. Y a la izquierda tengo lo que se conoce como un arranque estrella triángulo, ¿sí? Si la potencia de un motor es demasiado alta, ¿sí? Nótense que los ejes del motor son pesados, ¿cierto? O sea, mientras más grande el motor, el eje del motor va a ser pesado, ¿sí? Entonces, hay que vencer esa inercia, porque claro, o sea, la cuestión es que empiece a girar y desde ahí ya por la acción de los campos magnéticos ya sube la velocidad, ¿sí? Es complicado, ¿cierto? O sea, vencer esa inercia es complicado dependiendo del tamaño del motor. Incluso si se dan cuenta en los automóviles, claro, hay un dispositivo para poder vencer esa inercia, porque imagínense lo que es mover esa masa que es un automóvil desde el reposo hasta que empiece a moverse, sí, romper esa inercia. Pero si estamos hablando de un camión o, por ejemplo, de un autobús o cuestiones de ese tipo, ¿ya? Entonces, para motores de combustión interna, por ejemplo, el sistema de vencer la inercia es a través de lo que se conoce como el motor de arranque, ¿sí? De haber visto los que les guste algo la mecánica, ¿sí? Que es un motor eléctrico que nos ayuda a básicamente romper la inercia y empezar a mover el cigüeñal. Una vez que se empieza a mover el cigüeñal, empieza el movimiento alternativo de los pistones, ¿sí? En el caso de los motores eléctricos, si no son muy grandes, se utiliza este sistema, ¿cierto? Nótese que aquí ya tenemos varios componentes. Tenemos las líneas de alimentación, como dice ahí, línea 1, línea 2, línea 3, ¿sí? En algunas otras denominaciones van a encontrar las 3 fases que son RST. Aquí ya tenemos este que básicamente es un elemento de protección, ¿sí? Se alcanzan a ver que está la parte de los contactos y aquí esta indicación nos indica que es un guardamotor, básicamente, que cuando la corriente sube, se dispara este y por lo tanto le protege, ¿ya? Aquí ya tenemos lo que es un elemento de maniobra. Este es un relé, básicamente, pero un relé industrial que toma el nombre de contactor, ¿ya? Básicamente, de acuerdo al diagramita de control, porque este es un diagrama de fuerza, ¿sí? En todos estos sistemas de control industrial, generalmente, tenemos 2 diagramas. El uno de control, donde está la secuencia de operación, ¿sí? Del contacto, la bobina del contactor y todo. Y el diagrama de fuerza, donde están los actuadores, que en este caso son los motores. Aquí estamos presentando inicialmente el diagrama de fuerza, ¿ya? Y acá abajo tiene una protección adicional, que son los fusibles, ¿sí? ¿Por qué tengo doble protección? Porque la velocidad de respuesta es diferente, ¿cierto? Estos de aquí generalmente están hechos con elementos bimetálicos, ¿sí? Por efecto de la subida de corriente va a subir la temperatura, se van a dilatar y va a actuar más rápido. El fusible, en cambio, actúa más lento, ¿sí? ¿Ya? Pero se pueden tener sistemas con múltiples protecciones, porque nótese que está manejando corrientes muy grandes. Y aquí ya están las bobinas del motor, ¿cierto? W, ¿sí? Ahora, claro, uno puede decir, aquí dice trifásico y aquí dice trifásico, pero este tiene 6 terminales y este tiene 3 terminales, ¿ya? No sé si cuando vieron motores trifásicos o en actuadores, no sé, vieron, o en actuadores más bien vieron motores trifásicos y por lo tanto
las conexiones estrella y triángulo. No sé si vieron o alcanzaron a ver eso en actuadores. Superficialmente, ingeniero. Ya, pero bueno, finalmente este motor es trifásico porque tiene 3 bobinas, ¿cierto? Y nosotros, la disposición de bobinas o puede ser una estrella, ¿sí? Tiene un elemento central, un punto de conexión fijo de las 3 bobinas. Y aquí va bobina 1, bobina 2 y bobina 3. Hace una especie de Y, ¿cierto? O de estrella, como pueden ver. Y la otra es conectar una bobina a continuación de la otra, formando una especie de triángulo, y ahí están los conectores, ¿sí? O sea, un motor trifásico puede funcionar con una conexión estrella o triángulo. En este caso puede ser que ya esté hecha la conexión internamente y simplemente son los 3 terminales de la bobina. En cambio aquí, para poder vencer la inercia y por lo tanto que al principio la corriente no sea muy alta, sino el voltaje, porque el voltaje en estrella, en triángulo más bien es más alto y por lo tanto circula menos corriente, después pasa a estrella porque ahí el voltaje es más bajo y la corriente más alta. Entonces, nótense que ahí tiene los mismos elementos, ¿cierto? Aquí estarían los alimentadores, ¿sí? Nótense que dice que son 3 líneas de 230 voltios, ¿sí? En la industria generalmente se utilizan voltajes de 220 o 440 o 380 también. Este dice que es a 230, más o menos 220. Igual, los 3 alimentadores como en la parte derecha. Incluso nos dice cuál es la corriente de circulación de este sistema, ¿cierto? Está por los 36 amperios. Imagínense, es una corriente bastante apreciable. Protección, fusibles, sí, 40 amperios. Nótese que la protección siempre es un poquito más alta que la nominal porque al principio en el pico la corriente va a subir y por lo tanto para evitar que se vayan las protecciones hay que sobredimensionar un poquito. Y aquí, como ven, a diferencia de este que tenía un solo dispositivo o un solo elemento de maniobra, tenemos 3. ¿Por qué? Este entra directamente y esa conexión que decíamos, o juntando las 3 terminales de las bobinas en un punto para hacer el estrella, o juntando las bobinas una continuación de otra para hacer el triángulo, se hacen con estos 2 contactores. ¿Sí? Imagínense que aquí tienen unas bobinas, ¿sí? Y de hecho estaría este punto con este punto sería una bobina, este punto con este punto sería otra bobina y este punto con otro punto sería otra bobina. Lo que hacen en un principio es arrancar en triángulo, o más bien arrancar en estrella, y después pasar al triángulo, ¿cierto? Entonces, este es el contactor de trabajo. En la secuencia de operación va a entrar primero este, va a cerrar estos contactos, va a alimentar las bobinas por este lado. Entonces, en la primera paso va a ser formar el triángulo, o el estrella más bien, con este, ¿sí? Nótese que aquí estos 3 terminales de la bobina irían al mismo punto, ¿ya? Pasa un tiempo, ve que ya arranca, que venció la inercia y después puede pasar al modo de funcionamiento normal en triángulo, ¿ya? Entonces, nótese que aquí ya se está formulando un primer sistema de control, ¿cierto? El arranque de este, primero en estrella y después en triángulo, ¿sí? Básicamente para vencer la inercia y que las corrientes no sean muy altas. Entonces, nótese que están involucrados los conductores, elementos de maniobra, como vemos aquí, elementos de protección, aquí hay fusibles, aquí hay guardamotores, ¿sí? Protecciones, ¿cierto? Entonces, como ven, ya estamos viendo los elementos de un sistema de control cableado o electromecánico como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que nos toca ver ahora, cierto? Vamos a analizar un poquito estos elementos de maniobra, estos elementos de protección y elementos de tiempo temporizados. Y ya podríamos desarrollar, por ejemplo, el programita para, no el programita, sino el circuito más bien en este caso, el arreglo de elementos de maniobra para arrancar este motor, ¿ya? Y podemos simularlo incluso en uno de los programas que estaba al principio, el CAD-SIM, ¿ya? Podríamos implementar el control y después hacer una simulación, ¿sí? Para ver que efectivamente primero entre este, después entre este, después entre este, ¿sí? O sea, esa es la idea, empezar por este tipo de control. Y luego de que ya tengamos entendido esta parte que es control electromecánico, este mismo sistema de control lo vamos a implementar con un PLC, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia, ¿cierto? Las ventajas que tiene el uno sobre el otro, ¿ya? Es más o menos la idea, ¿cierto? Empezar un poco por acá, que son las bases de control, y después todo lo que trabajamos aquí, pasarle a lo que es PLC.
este mismo circuito de control lo tendríamos que transformar en cambio en un programa, ¿sí? En lenguaje ladder o lenguaje de instrucciones o funciones si es el caso. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿sí? O sea, ahorita, si no entendieron mucho, tampoco se preocupen. O sea, había que entender algo de lo que es un motor, pero en esencia lo que había que entender es que el control consiste básicamente en la maniobra de estos tres contactores, estos tres relés industriales para poder hacer el arranque, ¿sí? Nótese que aunque parece sencillito, tiene su técnica, ¿cierto? Tiene su cuestión ya de control como tal, ¿ya? Ahora entonces, lo que vamos a ver es que finalmente, como acabamos de ver en este ejemplo, este sistema de control tiene varios elementos, ¿cierto? Tiene estos que son los alimentadores, que representaría la tensión que entraba por los cables. La parte de arriba siempre se dice que son los alimentadores. Tendríamos esto como elemento central, ¿cierto? Toda esta parte de los elementos de control que básicamente van a controlar un poco el flujo de corriente o el voltaje que estamos alimentando a través de aquí, ¿sí? Vamos a tener los conductores que nos permiten transmitir o que circule esa corriente a través de los diferentes dispositivos. Y esto es importante, ¿cierto? Estos elementos de maniobra que nos permiten dejar pasar el voltaje, la corriente o interrumpir el flujo de corriente. En ese caso sería, por ejemplo, en el ejemplo del arranque del motor, teníamos tres contactores. Debe entrar uno necesariamente porque es el voltaje de entrada hacia las bobinas. Y el control es en que primero entre uno que permita hacer la conexión estrella y después de un tiempo, cuando ya el motor esté arrancado, cambia la configuración triángulo y se queda trabajando ahí. ¿Sí? Queremos complicarle un poquito más al asunto, podría ser incluso, aparte del sistema de control, podríamos implementar un sistema de cambio de giro. ¿Sí? En este caso, recuerden, para cambiar el sentido de giro en un motor trifásico, lo que debemos hacer es cambiar las fases. ¿Sí? Digamos que teníamos fase 1, fase 2, fase 3. Yo puedo intercambiar cualquiera, ¿cierto? La 1 con la 3, la 2 con la 3, la 2 con la 1. La cuestión es que cambie dos fases en la alimentación y cambie el sentido de giro. ¿Ya? Se le añade un poco más de dificultad al asunto. Todo eso lo va a hacer la lógica implementada con los elementos de control, pero finalmente el que realiza la conmutación o el que permite que pase o no pase corriente son los elementos de maniobra. Y luego teníamos estos elementos de protección que permiten proteger las instalaciones por un lado, ¿sí? Protegen cables, máquinas, elementos y demás. Y algo importantísimo, ¿cierto? Aquí ya también tenemos elementos de protección personal, ¿sí? Porque recuerden, finalmente en esas maquinarias, en esos equipos está trabajando gente. ¿Qué se utiliza generalmente? Lo más sencillo es colocar unos botones que son paros de emergencia, ¿sí? Alguien ve que hay algún problema con el producto o que alguna persona tuvo un accidente, siempre deben estar a la mano unos pulsadores de seguridad que permiten parar el proceso. Por eso es que se incluye también los elementos de protección a las personas, ¿sí? O también barreras de luz, por ejemplo, sensores que por lo menos ven que la gente de pronto tiene la mano dentro de la máquina, no permiten arrancar, ¿sí? O switch de seguridad también. Ustedes tienen que entrar al ventilador de un ducto de aire acondicionado. Tienen que desconectar, ¿cierto? Abrir esos switch de tal manera que por más que abajo en el tablero alguien esté tratando de arrancar, no se puede. Porque imagínense una persona está en un ducto con ventilador, podría haber daños personales. ¿Ya? Entonces, nótese que básicamente son todos los elementos que necesitamos para implementar sistemas de control industrial, ¿sí? Sistemas electromecánicos o lógica cableada, como se le conoce. Entonces, aquí tenemos dos cosas, ¿cierto? Elementos de maniobra, elementos de protección. Como decimos, los de maniobra permitir el paso o interrumpir el paso de corriente, ¿sí? Abre o cierra, básicamente, ¿sí? Con una lógica detrás y todo, pero al final de cuentas, abre o cierra. Y elementos de protección que si detectan alguna condición anormal, van a parar el proceso, ¿cierto? Interrumpir la corriente, ¿sí? Sea fusible, sea térmicos o cualquier cosa, ¿sí? Paros de emergencia, lo que sea, ¿sí? Básicamente ven que hay alguna condición anormal de corriente, calor, presencia de humo o que manualmente alguien presionó. Entonces, para el proceso, ¿sí? Corta la alimentación, básicamente, ¿ya? Y aquí ya tenemos los primeros elementos de maniobra, ¿cierto? Lo más sencillo. Estos son pulsadores, ¿sí?
Generalmente no se utiliza tanto interruptores en la industria, por ejemplo, para arranques y esas cosas, sino pulsadores, porque ahí se asegura que se interrumpe la corriente en algún punto y se para todo. Si quedaran interruptores, físicamente estarían cerrados. Imagínense, tendría que ir una persona a abrir esos pulsadores, esos interruptores más bien. Pero eventualmente pueden encontrar pulsadores, interruptores y conmutadores, ¿sí? Este incluso es un pulsadorcito que tiene una luz por ahí indicadora. Presionan el botón, se enciende algo y se va a quedar la luz indicando que está conectado, ¿sí? Estos son igual pulsadores sin luz y estos son interesantes porque son una especie de selectores pero con llaves. Son de seguridad. Estos son unos conmutadores que básicamente son unos interruptores, ¿cierto? Como los que utilizan para encender la luz, por ejemplo, ¿sí? Posición fija, abierta, posición fija, cerrada. Este simplemente dan un pulso para conectar un circuito y nada más. Y esto es lo que decíamos, ¿cierto? Estos son los llamados paros de emergencia, ¿sí? Generalmente de color rojo y grandes para que sean notorios. En el caso de que haya algún problema, se activan y interrumpen el circuito, ¿sí? Abren, apagan todo el sistema. Nótese que estos finalmente son contactos, ¿sí? Contactos normalmente abiertos, ¿sí? En inglés suelen ponerle como NO, ¿cierto? Normal y open. O normalmente cerrados. Aquí coincide, pero sería normal y close, ¿ya? O pueden tener dos a la vez, ¿cierto? Este tiene un abierto y tiene un cerrado. O este incluso tiene varias posiciones. Tiene posición 1, posición 2 y una posición central donde abre todos los contactos, ¿sí? Puede utilizarse para sistemas de alimentación, por ejemplo. Y este, por ejemplo, tiene aquí un normalmente y un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Y nótese algo importante, ¿cierto? Tienen una numeración. Porque los elementos, como les explicaba aquí con este relé, para facilitar también lo que son planos y el montaje de las instalaciones, es que imagínense, no estamos conectando unos poquitos cables, ¿cierto? Pueden ser miles, cientos o miles de cables, ¿sí? Entonces, es más fácil en los planos y todo, tanto para montaje como para mantenimiento, tener numerados, ¿sí? Ya sabemos el número de los normalmente abiertos, de los normalmente cerrados, y después para detectar fallas, para hacer mantenimiento, para hacer nuevas instalaciones, facilita la vida, ¿sí? Estos básicamente serían lo que se conoce como circuitos de mando, pulsadores, interruptores, conmutadores. Con lo que yo, por ejemplo, arranco o apago un circuito, ¿sí? Se necesitan, ¿ya? Generalmente incluso vienen por separados. Pulsador de arranque, pulsador de apagado, pulsador de seguridad, ¿sí? Se utilizan para arranque generalmente más pulsadores que interruptores. ¿Ya? Entonces aquí está. El objetivo, como dijimos, interrumpir o permitir el paso de la corriente, ¿sí? Sirve para básicamente conectar o desconectar los consumidores, que básicamente serían los elementos de maniobra, ¿ya? Y como dice aquí, ¿cierto? Las maniobras que se pueden dar, como dice aquí, son en vacío y en carga. No es lo mismo, ¿cierto? Como ya estamos manejando gran cantidad de corriente, que hay que tener un poco de cuidado con las maniobras, ¿sí? Porque se pueden producir arcos eléctricos. Por eso, de hecho, estos interruptores, si es que manejan mucha corriente, imagínense, estamos hablando que pueden manejar 500,000 amperios o más. Si es que no cuidáramos los procesos de conexión y desconexión con carga, podrían destruirse, ¿sí? Es que imagínense, se produce como una especie de rayo al interior de los elementos y se parten, se queman, ¿sí? Entonces, incluso hay unos que tienen, pueden ser cámaras de vacío o tienen elementos que permiten interrumpir esos arcos eléctricos, ¿cierto? Como el SF6, por ejemplo, ¿ya? O aceite también en algún caso. La cuestión es proteger esas maniobras en carga como tal, ¿ya? Y ahí, como decíamos, podemos tener seccionadores, interruptores que son manuales, mecánicos, y los contactores que básicamente son dispositivos de maniobra, pero a través de una señal eléctrica, ¿sí? De una bobina. Es como este elemento básicamente, pero grande, ¿ya? Se utiliza mucho en la parte industrial. Sí, entonces una cuestión importante, ¿cierto? Lo que hay que tomar muy en cuenta con estos elementos es esto, ¿cierto? Los valores nominales, ¿sí? Cuánto voltaje, cuánta corriente soporta y demás. Generalmente los valores nominales vienen en la misma placa del elemento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿sí? En la parte de acá hay unas letritas, bueno, no se alcanza a ver tanto por la cámara, pero ahí están indicados los valores nominales, de cuánto es la bobina, cuánto soportan los contactos y demás, ¿sí? Importantísimo fijarse en eso antes de hacer la conexión.
¿Qué suele venir como datos de placa en estos elementos de maniobra? La tensión nominal, es decir, la máxima tensión que soportan los contactos, la corriente nominal, la máxima corriente que puede pasar a través de los contactos, y la máxima intensidad térmica, ¿cierto? La máxima corriente que puede circular, ¿sí? Esta es la máxima de trabajo y esta es la máxima antes de que se produzca la destrucción de los elementos, ¿sí? Esta se puede alcanzar, sí, porque está diseñado para esto. Esta básicamente me indica cuándo ya se pueden quemar o destruir esos contactos, ¿ya? Máximas corrientes de sobrecarga, ¿sí? ¿Cuánto podría soportar por un periodo dado de tiempo? Niveles de aislamiento, esto se da básicamente, se hacen ensayos de prueba y me están diciendo niveles, es decir, o sea, digamos que yo tengo un contactor de, no sé, de un voltaje nominal máximo de unos 500 voltios, ¿sí? Se supone que está diseñado para trabajar hasta 500 voltios como máximo, pero este de aislamiento me dice cuánto soporta antes de que se produzca el daño y por lo tanto podrían producirse fugas de corriente, cuestiones de ese tipo, ¿cierto? ¿Cuánto soporta como voltaje máximo antes de que se destruya el elemento? ¿Ya? El poder de cierre, que básicamente es la máxima corriente que yo podría utilizar para maniobras con carga. Poder de corte, de ruptura, básicamente cuando se producen corrientes altas, ¿sí? Los valores de calentamiento en temperatura máxima con las que pueden trabajar, ¿sí? Los esfuerzos mecánicos, recuerden, por efecto de la temperatura también se producían esfuerzos, ¿sí? La teoría esta de resistencia de materiales les hablaban de esfuerzos mecánicos y esfuerzos térmicos también, ¿sí? Y aquí tenemos un poco ya algo importante, ¿cierto? La simbología, porque nótense que en el planito que veíamos al principio ya se alcanzaban a ver un poco de símbolos, ¿cierto? Que básicamente nos ayudan a interpretar los planos, bueno, a diseñar los planos y a interpretarlos después, depende cuál es la tarea. Entonces, la primera son los cables, ¿cierto? Los conductores. Nótense que los conductores, si solamente está indicado una línea, me está indicando que es una fase. Si yo tengo estas tres líneas o una línea con un número 3, me está indicando que es una línea trifásica, ¿sí? Esto para los llamados planos unifilares. Ahí no les ponen todos los cables, sino un solo cable y les indican si es una línea bifásica, trifásica, monofásica, ¿ya? Recuerden, todo esto está en una norma, ¿cierto? La norma UNE 60617-3, una norma española, ¿sí? Hay normas americanas, normas japonesas y demás. O sea, finalmente hay que adoptar una norma específica. O puede haber representaciones como estas, donde están representadas las tres líneas trifásicas y el neutro, ¿ya? Y aquí está indicando que son tres líneas más el neutro, es alterna, y el voltaje es de 380 con una frecuencia de 50 Hz, ¿ya? Y aquí nos está dando el calibre, ¿cierto? Nos está diciendo que son tres cables y cada cable tiene un diámetro de 120, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este símbolo de aquí que corresponde a un fusible, ¿sí? Conductores con apantallado, es decir, que tienen una malla alrededor del conductor. Y aquí nos está diciendo que son una conexión trenzada, ¿cierto? Es decir, que los tres conductores van dentro de un mismo aislante, ¿sí? Esto es parecido un poco a la parte electrónica, que son contactos, uniones, y esto representa un terminal, ¿sí? Un terminal de conexión, ¿ya? Estas básicamente son estas regletas de conexión, las llamadas borneras, ¿sí? Van numeradas generalmente y aquí se hace llegar las líneas en el plano, ¿ya? Esto implica una conexión, ¿sí? Una derivación, un cruce de cables y demás, ¿ya? Y esto es importante que aprendamos, ¿cierto? Esto sería un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Esto básicamente es un conmutador porque puede pasar de esta posición a esta posición, ¿sí? Se abre este contacto, se cierra este, ¿ya? Este es uno con posición intermedia como el que decíamos, ¿cierto? En esta posición cierra aquí, en esta posición cierra acá. Y hay una posición central donde ambas líneas quedan deshabilitadas, ¿ya? Este igual tiene, es parecido al de arriba, ¿ya? Indica que puede estar normalmente cerrado y pasará normalmente abierto, ¿sí? Y esto indica que tenemos varios... Ya podemos salir, es que tenemos clase. A ver qué hora es. Ah, sí, ya ha sido hora. Bueno, en todo caso,
a partir de todo esto, nosotros ya vamos a continuar ya la parte de control, la próxima clase que es mañana, ¿cierto? Sí. Sí, Inge, mañana. Bueno, entonces ¿puedes nos subir las vemos el día de- diapositivas? Sí, sí, yo les voy subiendo las grabaciones de las clases y las diapositivas para que puedan Ya, revisar. muchas gracias, Inge. El día de mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Bueno, hasta mañana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Luego.